Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo Proyecto de Inversiones Verdes, en el cual vamos a estar abordando precisamente cuáles son estos estudios enfocados a los proyectos de inversión con la intención de poder llegar a resolver nuestros de la unidad 2, el reto 3 y el reto 4 como tal, sin mayor detalle en algún momento determinado. ¿Qué es lo que vamos a realizar a partir de ahora? Bien, pues precisamente ver estos estudios técnicos que necesitamos en algún momento dado para poder trabajar y desarrollarlos de forma efectiva y poder hacer que las cosas sean mucho más funcionales como tal. Bien, en esta ocasión veremos precisamente el contexto en el cual se mantienen las la crisis ambiental y que pues esto nos conlleva un cambio climático y una escasez de recursos naturales. Los proyectos verdes no es algo nuevo y es algo que ya ha tenido bastante tiempo, pero que conforme va avanzando o transcurren estos periodos, lo vamos teniendo con una legislación mucho más sólida y más robusta, donde se nos está haciendo, pues en esta ocasión, la invitación de poder participar de esta forma. En algún momento dado, digo, ya hay unas leyes donde te obligan, pero todavía no está, digamos, aplicado en su 100%. Entonces, en este periodo de transición, es aquí donde cada uno de nosotros podríamos tener una ventaja competitiva sobre los demás. Entonces, los proyectos de inversión verde se van a ir consolidando como una alternativa estratégica para poder fomentar un desarrollo económico sostenible. Es decir, este tipo de proyectos vamos a buscar precisamente que no solo persiguen la rentabilidad financiera, sino que también buscan minimizar el impacto ambiental y maximizar los diferentes beneficios sociales que se tengan en algún momento determinado. Aquí, en esta situación, veremos en algún momento dado que, por ejemplo, para una iniciativa de este tipo que se pueda implementar, es indispensable realizar una evaluación integral que contemple tanto la viabilidad técnica como su rentabilidad económica. ¿Por qué razón? O sea, no por el hecho de tener la idea de poder generar en algún momento dado un proyecto verde, significa que voy a aceptar cualquier proyecto que se genere como tal. Eso lo platicaba en la sesión pasada, donde les hacía la mención. Por ejemplo, los paneles solares sí nos dicen, digo, financieramente nos dicen que es la mejor forma de poder ahorrar en un futuro y que es lo más funcional en este momento de nuestros hogares. Pero resulta que si en este momento vamos a poner el caso que tú tienes un pago probablemente de 500 pesos bimestrales, ¿no? Y te hacen la cotización y tienes que pagar 70,000 pesos en paneles solares y solamente pagas 500 o máximo 1,000 pesos bimestrales. Entonces, aquí tenemos una gran problemática, ¿no? Porque básicamente, digamos, al año pagas 12,000. Durante 6 años, casi 7 años, estarías recuperando, bueno, estarías pagando si estuvieras consumiendo luz eléctrica, estuvieras prácticamente pagando en 7, casi 8 años todo lo que esté alrededor de este pago de nuestra luz eléctrica, ¿no? Y tú le tuviste que pagar en 12 o 24 meses. Entonces, pues eso genera que obviamente las situaciones sean mucho más complicadas y más difíciles de realizar. Entonces, en algún momento dado, aquí se les hace una invitación, a ver si tienes 1,000 pesos pagando, pues no es necesario generar una inversión tan fuerte, ¿no? O tan robusta. Probablemente podría ser una inversión con menor valor de dos, tres paneles. No sé, ahí sí ya sería por cuestiones de expertas o expertos en el área, pero pues sí tendríamos que tomar en cuenta de tomar una decisión acertada y que sea rentable principalmente en ese sentido. Hace poco, por ejemplo, haciendo una comparativa de la adquisición de un vehículo, si queríamos un vehículo eléctrico, uno híbrido o queremos un auto a gasolina,
porque, pues bueno, lo que se consume de combustible, pues en algún momento determinado, realmente puede llegar a ser una cantidad considerable, entonces, pues básicamente eso podría servir para una mensualidad sin mayor problema, ¿no? Entonces, pero eso, reitero, pues siempre y cuando también sea dentro de su viabilidad económica y la rentabilidad que se llegue a obtener para no tener ninguna dificultad. Sin embargo, aquí cuando nosotros buscamos en algún momento dado, es partir principalmente donde se cobren esta relevancia de los diferentes estudios que vamos a aplicar, pero que los vamos a entender como estudios técnicos, estudios económicos financieros o como herramientas de análisis y planeación para poder hacer que esto sea mucho más efectivo y tener una consolidación más clara y oportuna dentro de las actividades. Entonces, aquí prácticamente en ambos estudios no solo buscamos la parte esencial para el diseño y la ejecución de cualquier tipo de inversión, sino en algún momento dado, en el caso de los proyectos verdes, se incorporan las diferentes dimensiones que se lleguen a tener, como el análisis del impacto ambiental, la cuantificación de servicios o en algún momento dado los ecosistémicos y también ver la viabilidad precisamente para poder llegar a acceder a los diferentes incentivos que nos otorga la parte gubernamental, tales como pueden ser bonos verdes o subsidios gubernamentales, o como puede ser en algún momento dado lo que genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé si recuerden, digo, esta campaña obviamente fue parte privada y parte pública, si no mal recuerdo, cuando se generó una campaña de poder cambiar tus refrigeradores. Desconozco si esté todavía vigente, la verdad, eso se los platico de hace un par de años, pero tenías la posibilidad de poder cambiar tu refrigerador antiguo por uno nuevo, dando de cambio este producto, ¿no? Como ahorita ya lo tienen mucho, por ejemplo, Samsung, digo que van a decir, maestro, pero no necesitas enviar el producto. Bueno, pero tienen el sistema de canje, ¿no? O sea, realmente esa es la esencia. Recuerdo que durante un tiempo, por ejemplo, voy a quemar a la marca, ¿no? Devlin, pero podías hacer el cambio de tu armazón y te lo tomaban a un bajo precio. O sea, también no creas que te lo consideraban a lo que tú habías pagado, pero pues esa era la intención que se podía genera un beneficio en algún momento determinado. Ahorita creo que ya no, ya los tienes que ir a dejar y pues son gratis, ¿no? O sea, si es que tú quieres donarlos. Pero bien, tomando en cuenta esta función en algún momento dado, cuando necesitamos ver los diferentes estímulos que nos otorga el gobierno, pues como era el ejemplo de cambiar este, mm, nuestros electrodomésticos antiguos, incluso creo que el más reciente que pudimos haber pasado todas y todos fueron las televisiones. No sé si recuerden, digo, después antes, perdón, del apagón analógico, en el cual el gobierno de México nos entregó unas televisiones que se llamaban Mover a México, ¿no? Entonces recordarán estas televisiones, pero al final del día lo que se busca en ese sentido es precisamente pues ver y aprovechar en algún momento dado los diferentes estímulos que nos llegan a otorgar. Por ejemplo, en algunos estados, no es en todos, pero en algunos, por ejemplo, tener un auto híbrido significa que puedo circular todos los días de la semana, claro. O incluso nos dan las tarjetas, son ecológicas, pero no recuerdo el nombre. Si lo tienen ahí a la mano en algún momento determinado y lo ponen ahí en los comentarios. Pero son estas placas que nos dan el beneficio de pues, ser un vehículo híbrido, ¿no? O 100% eléctrico, por ejemplo, también. Entonces, son estos beneficios que se nos pueden llegar a otorgar, principalmente por alguna actividad que lleguemos a desarrollar. ¿Es buena o es mala? Depende, pero la mayor parte del gobierno nos ayuda, nos alienta a poder cumplir con esas actividades en mayor detalle, ¿no? Entonces, vamos a entender que en este contexto, comprender la definición de la importancia y las características de los estudios que resulten principalmente fundamentales para poder llegar a desarrollar proyectos que sean ambientalmente responsables, económicamente rentables y socialmente aceptados, ¿no? Entonces, es una
actividad sinérgica que debemos de lograr hacer que funcione. A veces sí es posible, a veces no. Entonces debemos de partir de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues aplicamos un estudio técnico, ¿no? Un estudio técnico de proyectos de inversión verde. Y aquí partimos, vamos a pasar primero por las líneas horizontales y después, una vez que finalicemos, bajaremos a la parte vertical como tal, para poder hacerlo con mayor complejidad y poderlo entender de una forma mucho más efectiva. Pero aquí seamos conscientes que, por ejemplo, ese estudio de proyectos de inversión en algún momento determinado, cuando queremos encontrar o queremos saber precisamente qué es esta situación, pues entendemos que en el contexto actual de precisamente de las transiciones económicas, se busca el impacto ambiental y promover el uso eficiente de los recursos que lleguen a tener en algún momento determinado las empresas para poder evaluar rigurosamente desde las múltiples dimensiones y poder llegar a tomar decisiones mucho más acertadas y efectivas. ¿Es común hacerlo? No. ¿Nos sirve? Sí, ¿no? O sea, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque pues esto prácticamente parte de todo lo que sí nos puede generar un beneficio o todo de aquel que no nos pueda brindar como tal esa información. Entonces, en el ámbito contable, los resultados fundamentales para llegar a comprender los estudios que sustentan una factibilidad, por ejemplo, o incluso hasta la rentabilidad, ya que el tomar decisiones informadas minimizan los riesgos financieros y garantizar la viabilidad del proyecto en el tiempo que se llegue a tener, ¿no? Entonces hay que ser consciente de esto y que los proyectos verdes no solo pueden responder a compromisos ambientales internacionales, como puede ser el Acuerdo de París que se marca, sino que también pueden llegar a representar oportunidades de innovación y desarrollos económicos. Muchas veces creemos que toda la tecnología verde no va a funcionar o que no va a ser factible, pero después nos llevamos unas grandes sorpresas como tal, ¿no? En este caso podríamos decir varios ejemplos, pero en un momento más los vamos a estar describiendo. Denme un segundo nada más, por favor. Bien, estoy de regreso, una disculpa. Entonces, tenemos que ver precisamente esas actividades, ¿no? ¿Cómo las vamos a descubrir o cómo nos podemos apoyar de cada uno de estos elementos? Bien, precisamente con un estudio técnico de proyectos de inversión, donde partimos principalmente que estos estudios es la forma de poder evaluar si un proyecto puede llevarse a cabo desde el punto de vista operativo, físico y ambiental. Este proyecto de inversión verde, su importancia radica en garantizar que la tecnología aplicada a los diferentes procesos y la localización del proyecto reduzcan al máximo el impacto ambiental y sean sostenibles a lo largo del plazo. A ver, aquí incluso es una pregunta del cuestionario que nos pide la lección. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer en algún momento dado si queremos tomar la decisión de el proyecto va a ser funcional o no lo va a hacer? Y siempre se dice que es un estudio técnico, claro. Este estudio técnico de proyecto de inversión nos dice si realmente va a ser funcional o no. Y fíjense que en una ocasión me hicieron una pregunta bastante interesante, porque me decían, ok, y si sale que no es factible, yo ya gasté. Y le decía, sí, tienes toda la razón. Siempre que se marca esta postura, tienes dos opciones. Opción número uno, vámonos de la más drástica a la menos drástica, y que sería toda la más funcional. Pero lo primero que tendríamos que hacer en este momento
por ejemplo, sería parar operaciones, dejar de continuar con esa situación, porque lo único que nos va a hacer es perder dinero. Entonces, como queremos evitar pérdidas, pues ya paramos. Ahorita sí, este estudio, no, porque no son gratis. ¿Voy a tener una pérdida? Sí, pero no lo tomes como una pérdida general, no lo tomes como una pérdida, muy, pero muy relevante. ¿Por qué razón? Porque pues sí, al final del día, si es una cantidad económica, por supuesto que sí, pero el detalle sería, imagínate que hubieras hecho toda la inversión o una inversión mucho más fuerte, más sólida, y resulta que realmente no tenía un beneficio en algún momento determinado. Y ahí tenemos varias obras que tenemos paradas y que no generan ningún ingreso como tal. Y todo porque no se hizo un estudio precisamente de ese estudio técnico que nos evalúe si se puede llevar a cabo desde estos puntos operativos, físicos y ambientales, ¿no? Entonces, si buscamos que en esta situación sea el primer elemento que podamos generar y pues bueno, apoyándose principalmente de su importancia de este estudio técnico, que es identificar si el proyecto puede ejecutarse con los diferentes recursos disponibles, bajo condiciones operativas seguras y eficientes. Que bien, durante la vida real, por decirlo así, de la ejecución del proyecto, vamos a tener diferentes variaciones, sí, que no las contemplé, paréntesis, deberíamos haberlas contemplado. Entonces no es como que veas mil escenarios posibles, pero sí que veas los más acertados. Y digo, por esa razón hay mecanismos que nos ayudan a poder entender y comprender más específico la importancia de un estudio técnico dentro de los proyectos de inversiones, sin que sea verde o también los verdes, ¿no? Entonces no pasa nada en esta situación. Ahora, tomemos en cuenta que este estudio, como estamos viendo que nos permite proyectar y ejecutar con los recursos disponibles bajo las diferentes condiciones operativas seguras y eficientes, donde lleguemos a evaluar desde la ubicación, la tecnología, los procesos productivos, hasta la infraestructura necesaria para poder trabajar de una forma adecuada. Además, debemos de garantizar precisamente que el proyecto sea viable técnicamente antes de comprometer recursos financieros. Repito, me dicen, pero es que me dice que no debo de comprometer recursos financieros. Claro, pero pues nadie te lo va a hacer gratis. Ah, y no es como, oh, sí, claro, en esta ocasión quiero, este, hacer un proyecto o un estudio técnico, perdón, y no voy a pagar. Si es viable, sí pago, si no, no. Nadie, o sea, nadie lo va a hacer así. Pero, pues bueno, al final del día es, pues traducido a la parte humana, digo, sé que va a ser un poco más cruel, pero es cuando vas a realizarte un análisis y no es como que digas, ah, ahora quiero estar enfermo, ¿no? Porque ahí es el gasto del análisis. No, espérate, o sea, estás pidiéndole a la vida que no estés enfermo. Entonces, bajo esa postura, se cumple con esta función sin mayor detalle, ¿claro? Así es que, mucho cuidado. También tenemos asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y del uso de suelo y cómo optimizar el uso de recursos naturales, humanos y energéticos. Ahora, ¿qué características van a poseer? Las características, en algún momento dado, vemos precisamente que se determina por la tecnología que sea más eficiente y ecológica en su momento. Repito, que sea en su momento. Porque muchas veces mencionan, sí, pero es que ese vehículo no era tan ecológico como debería. A ver, pero entendamos que para el año que es un 2016, por ejemplo, o un modelo 2012 que venía con sistemas, se supone que ya tenían cero emisiones, pero ¿qué crees de ese momento? O sea, en ese momento la tecnología era espectacular. Conforme pasó el tiempo, te diste cuenta que las cosas eran completamente distintas y pues bueno, ahí se tornó de una forma diferente en la cual podríamos llegar a considerar otros factores en algún momento determinado. También necesitamos ver que tenemos componentes claves como pueden ser el tamaño del proyecto, la ubicación o en su momento la selección tecnológica, requerimientos de recursos y evaluaciones de los diferentes impactos ambiental. ¿Claro? La toma del proyecto,
perdón, el tamaño del proyecto va a ser quien determine la escala más eficiente de la operación. Es decir, que si una planta de energía solar en una zona rural puede tener un tamaño ilimitado a la demanda local para no generar sobrecostos innecesarios, ¿no? O sea, digo, principio económico, entonces deberíamos de ser conscientes de este tipo de situaciones. La ubicación, ¿por qué razón es importante dentro de un estudio técnico de proyectos de inversión? Precisamente porque llega a evaluar y considerar los diferentes aspectos ambientales, accesibilidades, cercanías, insumos, mercados, e incluso también tendríamos que ver qué es lo que se tiene en una proyección más adelante a corto, mediano y largo plazo. Siempre lo digo, en algunos momentos los lugares más lejanos, pues obviamente los veíamos lo más lejano que ahorita ya se convirtieron en algo céntrico o algo no tan lejano por el simple hecho que aquí pues obviamente se buscaba, ¿no? Se buscaba una solución en algún momento determinado. Entonces, la ubicación, que al evaluarse de forma considerada respecto a los diferentes ambientales y accesibilidad y la cercanía a insumos y mercados, pues los parques eólicos, por ejemplo, deben de cuidarse en regiones con eh, perdón, los parques eólicos deben ubicarse en regiones con velocidades de vientos óptimas. O sea, no es como que, sí, ya ahorita voy a salir y en mi patio voy a colocar un parque eólico. No. O incluso, fíjense que también nos pasa mucho con los paneles solares, ¿no? Nos hacen la indicación. Pues es que vi en un video que estos paneles sirven para cargar X cantidad de cosas. No, bueno, espérame, pero no es lo mismo. Vámonos desde una power bank, por ejemplo cuando queremos cargar nuestro celular y cuando tenemos, por ejemplo, la carga rápida o cuando no tenemos la carga rápida, puede ser el mismo celular, pero con diferentes funciones, pero en algún momento dado se mantienen protegidas estas áreas y se busca pues un equilibrio dentro de la eficiencia que se llega a tener junto con nuestra sostenibilidad ambiental. Entonces, mucho cuidado con esta parte y espero pues no tener ningún detalle adicional, por ejemplo, para que los estudios técnicos vayan progresando y cada vez sean mucho más funcionales en estos momentos. Ahora, veamos entonces como tal, ¿cómo seleccionamos la tecnología? A ver, en algún momento dado me dijeron, la tecnología puede ser desde un cuchillo. A ver, sí, claro, obviamente porque la tecnología tuvo un avance y en su momento el cuchillo era lo máximo que podemos llegar a tener. Pero si nos quisiéramos colocar a cortar un cuchillo, no te va a cortar 5.000 kilos en un día. O bueno, sí te los podría cortar, pero es mucho tiempo, esfuerzo y demás. A diferencia de una tecnología que llegue a aplicarse precisamente para hacer estos cortes de 5.000 kilos, por ejemplo, y que los llegue a hacer el corte y puede ser que un poco de más precisión y demás en menos de X tiempo, ¿no? Pero podría ser que me beneficie generando un ahorro de tiempo de 2, 3 horas, pues entonces va a ser que las personas tengan una selección tecnológica mucho más encaminada hacia este punto. Aquí podríamos colocar de ejemplo el uso de biodigestores para el tratamiento de residuos orgánicos en comunidades agrícolas y, si no mal recuerdo, este tipo de actividades puede en algún momento dado seleccionar la parte tecnológica. Usábamos uso de biodigestores para el tratamiento de residuos orgánicos. Entonces ya sabemos qué hacer ante cierta circunstancia, nos genera un mayor valor o nos genera un plus. Eh, claro que sí, o sea, pero aquí tendríamos que ver cómo llegar a al siguiente punto, que por ejemplo pueden ser los requerimientos de los recursos, que aquí es donde llegamos a estimar los diferentes materiales, maquinarias personal y necesidades energéticas. Pues bien, ya casi nos vamos, ¿eh? O sea, ya nos estamos despidiendo por el día de hoy casi, donde tenemos que ver los requerimientos de los diferentes recursos y pues la evaluación del impacto ambiental. Es algo que muchas veces se nos llega a pasar. Eh, Siempre he dicho que este tipo de proyectos de inversión verde están muy relacionadas con tu ética y los valores que hayas implantado en la empresa. Pueden ser buenos, pueden ser, bueno, no podemos dejar
No podemos agregar un juicio de valor, pero sí podríamos decir en algún momento dado, pues que se tienen ciertos resultados completamente distintos y funcionales como tal. ¿Claro? Entonces, vamos con esta parte. Para finalizar, esta evaluación, pues obviamente parte de del estudio económico, del estudio financiero y de ahí nos arroja nuestro proyecto de inversión verde, ¿no? Pero aquí en algún momento dado tendríamos que tomar en consideración si en algún momento dado los proyectos verdes también se evalúan de forma beneficiosa, vamos a tener diferentes lugares o diferentes estrategias que podemos llegar a atender, ¿va? ¿Cómo las vamos a hacer? Bien, pues lo veremos a continuación. Una de ellas, por ejemplo, sería a través del estudio económico. Aquí están. Los últimos dos se repiten, los títulos, pero los desarrollos son completamente diferentes, ¿va? De todos modos, no se preocupen, les pasaré el material para no tener ninguna dificultad. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Un estudio económico, sí, nos dice la parte económica financiera, nos dice en cuánto tiempo podríamos llegar a recuperar la inversión, vamos a estimar costos, ingresos, rentabilidad, riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí prácticamente medimos la rentabilidad esperada del proyecto, tomando una decisión informada sobre el financiamiento o inversión y pues ayudar a gestionar los diferentes recursos financieros y lograr identificar incentivos fiscales o bonos verdes disponibles y que se llegue a contar con la solicitud de apoyo financiero dentro de una certificación. Ahora, tomemos en cuenta esto. Si nosotros quisiéramos llegar a solucionar, tendríamos que pasar por estudios económicos financieros en proyectos de inversiones verdes. Aquí, lo que nosotros buscamos es analizar determinadamente si el proyecto es financieramente viable, incluyendo operación de flujos de efectivo, análisis costo-beneficio y en valor actual neto como tal, ¿no? Y la tasa interna de retorno. Aquí tendríamos que hacer una separación muy importante que con esto de verdad nos queda mucho más claro todo. Punto número uno sería el siguiente. Cuando nosotros queremos en algún momento dado ver si el proyecto es financieramente viable, claro, se supone que hicimos análisis de costos, se supone que hicimos un flujo de efectivo, que por ahí cambia y debemos buscar la mayor cantidad de herramientas para poder salir de cualquier duda que llegue a tener y poder tomar la mejor decisión. ¿Claro? ¿Cómo? Pues a través de los diferentes indicadores, como puede ser el valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿No? Muy común, muy simple, sin mayor detalle para poderlo llegar a solucionar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver que existe un estudio económico financiero en proyectos verdes de inversión, donde buscamos una inversión inicial, los costos operativos, los ingresos esperados, los indicadores financieros o el análisis y sustentabilidad que puedan llegar a incorporarse de valoración de los diferentes sistemas o ecosistemas que lleguemos a presentar en algún momento determinado. Bien, entonces para despedirnos por el día de hoy, ¿alguna duda sobre esos estudios técnicos que necesitamos? Digo, es una parte introductoria, pero alguna duda que tengamos para nuestro reto. Aquí sí quiero ser consciente. Se les compartió la información para la parte numérica, la otra debemos de suponer que o realizar la investigación realmente para poder llegar a tomar una decisión. Ok, excelente. No, pues sin mayor detalle, ¿vale? Bien, pues entonces, si no hay ninguna duda, y podemos entonces dar por concluida la sesión del día de hoy, no sin antes decirles que es importante que podamos ver que estos proyectos nosotros tenemos la decisión
que sí, todas las herramientas de este estudio técnico nos sirven y nos lo ponen para poderlos aplicar, pero la realidad sería ver, porque a veces no creemos en lo financiero, ¿no? O sea, "Nah, es que los números me mienten, yo sé que va a ir bien y que ahorita no vendí, pero de mañana sí". Y así nos vamos, probablemente con esperanza, con sueños o con otra situación, pero hace que las cosas sean cambiantes, ¿no? Y que tengamos una visión completamente distinta. Pero bien, entonces, pues bueno, me despido por esta ocasión. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente, prácticamente ya para estar casi cerrando nuestro módulo. Así es que continuemos trabajando con el mismo ritmo o acelerándolo. Y pues gracias a los que ya están por terminar. Sin embargo, pues bueno, gracias por este espacio y nos veríamos entonces en una futura sesión. Hasta la próxima.